interpretado por Guillermo Lobatón. Entonces, cuando Lobatón llegó a Lima, lo buscamos y establecimos relación con él. Juan Pablo Chan, que era como mi hermano, yo había estado preso con él y todo lo demás. Julio, Alfredo Verástegui y yo, entonces formamos en realidad el protogrupo. Estamos hablando de 1960 todavía. El protogrupo, recién hacía un año del triunfo de la Revolución Cubana, que empezamos a entrenar, ¿no? Y yo me acuerdo que con Julio imprimimos, yo tenía una pequeña imprenta en aquella época, el manual del comandante Bayo, y empezamos a practicarlo. Y lo practicamos en Ancón, en Chosica, en las quebradas de Lima. El grupo que formamos con, repito, Julio Añino, Alfredo Verástegui y Juan Pablo Chan. Bueno, y ya después vino el viaje a Cuba, la escuela militar, y ya ahí nos juntamos con todo el resto de los compañeros, con Alain Elías, y ahí es, durante ese curso, con Ricardo Gadea, que ya estaba en un campamento en Sierra de los Órganos, si no me equivoco, y bueno, ahí es, en esas circunstancias ya, estamos hablando de 1962, es que se forma el Ejército de Liberación Nacional. Pero después seguimos en toda la campaña de Bolivia, y pues ya fue eso con todo el grupo, ¿no? Yo, por todas las circunstancias que son conocidas, hice la campaña guerrillera, caí preso, pasé en prisión, y Julio, con Juan Pablo Chan, continuaron en la organización urbana, seguían vinculados a los compañeros cubanos y vinculados específicamente al Che, porque Juan Pablo Chan era muy amigo del Che, el Che lo conocía desde la época del exilio en México, y ya de ahí viene toda la etapa que yo ya no conozco, que es la actividad de Julio como militante urbano, ya en este caso en el apoyo a la guerrilla del Che en Bolivia, ¿no? Entonces, y bueno, luego después viene la prisión de Julio, la prisión y la liberación de Julio, porque Julio es liberado por una revolución popular, que es la revolución popular, si me equivoco, corríjanme, que es la que pone en el poder a JJ Torres. Y una vez liberado, Julio viene a Lima. Y ya en Lima, pues volvimos a vincularnos y ahí es que Julio empieza a trabajar. Si no me equivoco, ya ahí los datos se me esfuman un poco y no me arriesgo a darlos, pero él continúa vinculado a todo nuestro grupo y a nuestra red, pero además a la educación, y edita la revista Autoeducación. Y además muy vinculado y muy amigo de Óscar Balbuena, que ya ha muerto, que en aquella época trabajaba en el Cinamos de Huaraz. Y miren ustedes qué larga trayectoria la de Julio, ¿no? Cuando uno piensa, y además qué tal constancia, ¿no? Y además siempre con su manera de ser tan serena, tan generosa, ¿no? Tan modesta también, y que son cosas que yo jamás olvidaré. Y bueno, yo la parte del sentimiento mejor ni la menciono porque prefiero no entrar a eso. Para mí es demasiado doloroso pensar en el recuerdo de Julio. Solamente quiero, aprovechando estos primeros minutos que me han concedido y que agradezco, eh, decirle, ¿no? A Nilda, al hijo de Julio, que bueno,
tienen un gran recuerdo, tienen el recuerdo de un hombre realmente extraordinario, a quien creo yo que hay que no solamente homenajear, sino además creo que deberíamos, y es una obligación nuestra, reconstruir su vida y darla a conocer. Darla a conocer. Yo esta mañana estuve conversando precisamente con un grupo de compañeros bolivianos, tuvimos una larga entrevista, ellos son de la novísima generación, gente muy joven, y creo que toda esa gesta que une tanto a Bolivia con el Perú y que nos ha unido y nos ha hermanado tanto a los compañeros bolivianos y a nuestros compañeros, es algo que merece no solamente un estudio especial, sino un sentimiento especial y un enorme homenaje y perenne homenaje. Muchas gracias. Gracias, Héctor. Bueno, Julio ha sido un internacionalista, pero básicamente trinacional, lo hemos llamado nosotros en una nota, y creo que nos corresponde pasar la palabra a los compañeros de Bolivia y de Cuba. Adelante, Nila, del Movimiento Guevarista de Bolivia. Sí, muy buenas noches y muchísimas gracias por permitirme, por permitirnos formar parte de esta actividad que, por cierto, es una de las más importantes, yo diría, en esta lógica de relación entre los compañeros, los grupos que hemos ido trabajando juntos. Yo soy del Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. Hoy formamos el movimiento guevarista por razones políticas del conjunto de actividades que se hace. Pero bueno, yo quiero a nombre de los compañeros del Ejército de Liberación Nacional, porque lo conocemos a Julio desde el tiempo en que estuvo acá, los 60, fines del 60, 70, él estuvo antes, ciertamente, en esta, recorriendo muchos caminos en Bolivia, en esta suerte de actividades que refería Héctor. Yo creo que es importante indicar, pero al mismo tiempo reiterar, ¿no?, que la actitud y la forma, la personalidad de Julio, que ha caracterizado tantísimo en su forma tan reservada y difícil de conocer y de poder decir, bueno, lo conocí, creo que haberlo conocido bastante y al mismo tiempo no mucho, por la forma de trabajo que él tenía, terriblemente cuidadoso en todo. Sin embargo, es importante indicar que él no dejó de trabajar y no dejó de apoyarnos en momentos muy complicados. Es cierto, o sea, el año 1970, en octubre, hay una suerte de doble golpe de Estado, etcétera, y la población decide, bueno, apoyar al mal menor, probablemente ese momento militar que era Torres, y esa madrugada se asalta las prisiones y se libera a los dirigentes sindicales y políticos que había, y habían algunos de la guerrilla del Che que todavía estaban presos, y entre ellos era Julio, de tal suerte que sale el 8 de octubre, recuerdo muy bien, como a las 6, 7 de la mañana, que se logró liberarlo. Después él volvió, y ustedes ya lo conocen, volvió, entiendo, a Perú, estuvo en Chile, luego Perú. Previamente tuvo una reunión con el Estado Mayor del ELN de Bolivia y le sugirieron que era bueno que dejara Bolivia porque era una situación, todavía un momento muy difícil y bueno, él estaba recién libre. De tal suerte que salió y tal vez una parte, luego del golpe de Estado de acá, esa asonada que hubo en el 70, el 71 vino un golpe de Estado muy fuerte, que fue el de Banzer, que realmente fue una persecución muy grande. Muchos de nosotros los helenos tuvimos que salir, y a Chile, Perú,
Pero bueno, la parte que quería referir, que nosotros decidimos retornar a Bolivia y reingresar. Un grupo reingresamos vía Perú, pero estando en el Perú hicimos varias actividades, yo estuve allí, de tal suerte que Julio mantuvo su actividad, ahí se hizo un ampliado, una especie de un congreso, donde formamos el Partido Revolucionario de los Trabajadores de Bolivia, que era la suerte de partido, pero todavía persistía. Pero además el Ejército de Liberación Nacional era el ejército, de tal suerte que en conjunto, bueno, volvemos a entrar, ¿no es cierto? Pero yo quería decir, en ese tiempo, Julio, y para mí es importante, su aporte en la discusión, en una suerte de evaluación de lo que había sido la guerrilla del Che y todo aquello, su aporte fue muy importante para nosotros, ¿no? Porque él tenía una mirada más grande que muchos de nosotros, había recorrido antes, había, digamos, coadyuvado, colaborado, formado parte de ese intento que lo tenía o que había planteado el Che y que de hacer la guerrilla allá, pero al mismo tiempo trabajar hacia el Perú. Ustedes ya conocen esa parte. Entonces yo quiero indicar que reiterar que Julio siempre estuvo colaborándonos, discutiendo, siempre interesado en la política boliviana, interesado en lo que pasaba con nosotros, y al mismo tiempo una persona que nunca dejó de plantearnos políticamente, tal vez, digamos, plantearnos un análisis político, un análisis de cómo coadyuvar, digamos, a los procesos políticos. Y en el último periodo donde yo tuve la oportunidad de verlo algunas veces, sí, él mantuvo el interés por lo que ocurría en Bolivia, ¿no? Entonces, yo quisiera relevar todo aquello e indicar, a nombre de todos los compañeros que todavía vivimos y muchos que lo conocimos y que no han podido conectarse ahora, darles el cariño a Nilda, un saludo muy, muy, muy cariñoso a Nilda y a tu hijo. Tú sabes que no solamente nos unió una amistad política, sino también una amistad muy, yo diría, muy fraternal. Y entonces esto nos va a interesar muchísimo trabajar, y yo le dije a compañero Béjar que nos interesaba mucho tener más datos, porque realmente Julio merece, no solamente merece un trabajo, sino que nos interesa ponerlo, digamos, mostrar a uno de los compañeros que estuvo acá, que formó parte de la guerrilla y que al mismo tiempo trabajó muchísimo con el ELN boliviano, ¿no? Entonces, por todo aquello, muchas gracias y bueno, nos mantenemos firmes. Muchas gracias. Exacto, Nila, muchas gracias a ti por estas palabras, Edito. Gracias, Nila. Adelante, Reiner. Cuba. Bueno, un saludo ante todo. Gracias. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Perfectamente. Bueno, saludo a los presentes, a Nilda, el hijo de Julio, y traslado el saludo del embajador, que por diversas razones de trabajo no ha podido estar, aunque lo quería y me dejó encargado a mí. Para mí siempre es un compromiso enorme hablar en nombre de Cuba y máxime cuando lo sustituyo a él en estos eventos. La pandemia de la COVID ha querido que sea así y no como lo hacíamos antes, en contacto directo y caluroso, pero creo que es válido. Yo hice algunas anotaciones aquí. Sabía que iba a hablar Béjar, que conocía bien a Julio. Sabía que también iba a estar Hildebrando, que también lo conoció Gadea, y creo que mi participación aquí
va sobre todo en el agradecimiento a la cercanía que siempre tuvo él con Cuba, a los lazos que unieron y a través de él también unían nuestros dos países. Y como le decía, no tuve el privilegio de conocerlo personalmente, pero de su vida, de su impronta, he podido conocer a través de la lectura e incluso ahora un poco con las palabras de quienes me han antecedido. Recuerdo bien que una vez supe que sería designado en la misión diplomática de Cuba en Perú, enseguida, como cualquiera que va a este tipo de misión, empecé a investigar los lazos que tenían nuestros dos países. Y ahí saltó la figura del Che. Y por supuesto, saltó la hazaña, es decir, la epopeya en Bolivia, y me interesé por los peruanos, específicamente por los peruanos que estuvieron y que conocía yo ya de antemano en la guerrilla de Che, y que yo desde hacía ya tiempo había leído el diario de Che en Bolivia, que es uno de mis libros de cabecera, yo lo había leído, pero cuando lo leía no tenía, por supuesto está lleno de seudónimos, no tenía el conocimiento, pero cuando empecé a investigar supe que evidentemente no conocía a Julio personalmente, pero lo conocía ya de hacía rato por el diario del Che, ya dándome cuenta que era el Sánchez de las hojas del diario del Che. Ahí incluso recuerdo que busqué en aquel momento todos los lazos con los peruanos y busqué y vi, ahora recientemente, vi y me doy cuenta que la primera mención que hace el Che de Sánchez, de Julio, es el 2 de diciembre, cuando dice: Coco tiene instrucciones de preparar contactos con Sánchez, a quien veré posteriormente. Después, en las diferentes menciones de Che, me doy cuenta de la vital importancia del accionar de Julio en la guerrilla del Che y de la actuación urbana, como mencionaba Abeja y lo recordaba Abeja. Pero ahí supe del arrojo, supe de la valía, de lo importante, de la confianza que se depositaba en él, de los contactos al exterior, en los enlaces con el ELN peruano. Así que saber, de hecho, es un honor para mí estar aquí, porque simplemente saber que Julio fue un seguidor de las ideas del Che y formó parte de esa gesta heroica. Para mí es un placer ya, de hecho, estar aquí y rendir este merecido homenaje. Hay sí, razones suficientes, porque fue un hombre consecuente con la lucha por un mundo mejor. Porque por ello fue por lo que lucharon todos los que estuvieron en la guerrilla de Che. Por eso se enrolaron en ese proyecto, para ver realmente rotas las cadenas imperialistas que atan, es decir, que ahogan a nuestros pueblos y que hoy aún lo hacen. Por tanto, se puede decir que con el asesinato del Che, el proyecto se frustró. Pudiera decirse eso, pero el ejemplo de esa lucha ha perdurado hasta nuestros días en hombres como Julio, que supieron, es decir, con su actuar dar el ejemplo y seguir esa lucha desde, como dijo Béjar, desde otros campos como el de la educación tan importante y que tanta deuda hay en América Latina con los temas educacionales. Por tanto, yo creo que con Julio se cumple la máxima martiana esa que dice que la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Más nada que decir gloria eterna a Julio, y que su ejemplo perdure para las generaciones por venir. Muchas gracias. Gracias también, Reiner. Muchas gracias a la embajada por la presencia, por recordar a este compañero tan importante. Ahora los compañeros del
la guerrilla del ELN en Lima. Melciades ya ingresó. Melciades, ¿está por ahí? Entonces, adelante y Lebrando. Ahorita está con dificultades. Adelante y Lebrando. Bien, gracias Jorge. Buenas noches a todas, a todos. Un saludo especial para Nilda, Alejandro y Ernesto. Sin dejar de mencionar la manera específica en la que conocemos a Julio a través de su actividad política, recordando su generoso quehacer político durante muchos años, yo quisiera más bien puntualizar una o dos facetas que a mí siempre me han impresionado al conocer a Julio. Todos sabemos cómo es que Julio, con su presencia, con su forma de ser, desmiente, responde, incluso diría yo, a esos estereotipos, a esos prejuicios que levantan a través de los medios que manipulan los que detentan el poder. Si recordamos rápidamente cuál es la imagen que se distribuye, se difunde de un combatiente, de un luchador social, de un guerrillero, incluso mucho más, siempre lo presentan, ¿no?, como un hombre fiero, tosco, desagradable, perverso. Así lo presentan, si ustedes recuerdan las imágenes que ellos distribuyen. Pero para quienes conocimos personalmente a Julio, nos encontramos con una persona muy amable, muy cordial, muy gentil. Yo lo conocí recién en los años 70 probablemente, por la especificidad del trabajo en la organización, por esta cosa que llamábamos la compartimentación del trabajo, y que no sabíamos quiénes estaban a nuestro alrededor. Yo no tuve ningún contacto del año 65 hasta los años 69 o 70, tal vez, directamente con Julio Daniel. Recuerdo, sí, haber vuelto a La Paz en los años 69 y 70, si mal no recuerdo, cuando conocí justamente a Nilda. Julio ya estaba preso en La Paz. Sabía de su historia, por supuesto. Sabía de su entrega generosa y de su consecuencia revolucionaria. Sabía también de qué manera querían tergiversar sus testimonios, sus declaraciones. Pero quienes lo conocíamos confiábamos, sin lugar a dudas, en su entrega generosa, en su quehacer revolucionario, tanto dentro del ELN del Perú como el de Bolivia. Por eso es que para nosotros siempre es motivo de alegría recordarlo como un hombre realmente con mucho carisma. Hasta me atrevería a decir que era un hombre muy fino, muy elegante. Cuando lo conocí en los años 70 y tantos, 74, 75 en Lima, por vez primera, cuando tuvimos una larga conversación que luego se repitieron por una o que otra tareas, siempre recordaba cómo es que los medios tergiversan, encanallan la imagen de las personas más generosas como Julio, que nunca dejaron de actuar por un mundo mejor, como se ha dicho. La otra cosa que yo quisiera
remarcar, para mí Julio no nos ofrece una imagen unidimensional. Pareciera ser que por los recuerdos que hemos escuchado o por los testimonios que siempre se han dado, por supuesto, inspirados en su entrega política prácticamente durante toda su vida, olvidamos ciertas facetas de Julio. Como ya lo han señalado, creo que Béjar ha sido, Julio realmente era una persona con quien uno podía conversar largas horas sobre literatura, sobre arte, sobre cine. Recuerdo que en los años 75, 80, y veo por ahí que también está presente Lorenzo Sores, Julio nos acompañaba de la manera más cordial en una aventura editorial de una revista de poesía que nosotros en esos años con Eco Martos, con Carlos Garayar, con Elki Buros y con Lorenzo y otros amigos, editábamos la revista Hipócrita Lector, ¿no? Una revista que duró 2 o 3 años. Y siempre recuerdo que Julio nos acompañaba en las presentaciones. Y siempre estaba presente en los recitales de poesía, en las presentaciones del libro, de la manera más cordial, de la manera más simpática, y de repente desaparecía. Esta es otra de las cosas que yo recuerdo de Julio. Pareciera que él no quería hacerse notar, quería pasar desapercibido. Y no es que sea tímido de ninguna manera, sino que él creo que respetaba mucho al otro, respetaba a los otros, ¿no? No agredía con ese historial que él tenía y podría hacer prevalecer, diciendo yo estuve con el Che, yo estuve con las guerrillas. Imagínense ustedes el historial que él podía, ¿no?, decir en cada reunión. Sin embargo, él era un hombre muy discreto, muy silencioso. Y creo que esa sabiduría mostraba también mucho de su sabiduría, ¿no?, mucho del conocimiento profundo que tenía de la vida. Recuerdo algunas cosas ya personales, cuando yo le consultaba algunas cosas, y él, de la manera más desprendida, más generosa, solía indicarme las alternativas o las posibilidades que yo podía tener. Entonces, pues, yo quisiera rescatar esta noche no solamente al combatiente, al guerrillero, al que se entropó en las guerrillas del Che con otros peruanos, sino también al amigo cordial, inteligente, sensible. Con todas estas cosas, Julio es un personaje inolvidable y ejemplar. Es de los imprescindibles. Gracias, Jorge. Gracias también, Lebrando. Bellas palabras. Espero que vamos a poder también publicarlo todo esto para que quede como un recuerdo constante. Ha remarcado algo, Lebrando, que creo que merece la pena volverlo a tocar. Él realmente era un personaje, la última vez por lo menos que nos encontramos, estaba dedicado a trabajar su libro último, que ya será publicado quizá en posteridad. Pero era sumamente acucioso, detallista, perfeccionista al máximo, porque no lograba encajar algunas fechas, algunos detalles. Eso le hacía muy, muy especial. Era una persona que realmente eh, generaba un estímulo para hacer las cosas similar, pero nunca podíamos igualarlo, ¿no? Pero realmente es una persona que influía mucho en las conductas de terceros. Creo que sin decir mucho, sin hablar mucho, efectivamente, como decía, como pasando desapercibido, pero dejaba un halo de algo que nos hacía realmente trabajar mucho mejor, examinando cada uno a nosotros mismos. Pero en sus últimos periodos, otros compañeros del ELN me avisan si están por ahí también, si ya entran en todo eso, pero quería dar la palabra porque en los últimos años de Julio se dedicó a trabajar mucho con los literatos. Él provenía además de un grupo originario, todos los compañeros del ELN han sido de alguna forma
mucha cultura, mucha literatura, bastante vinculados al arte, a la música, a la poesía, a la literatura. Esa vena lo ha llevado hasta las finales. Por algo, en los últimos periodos de su vida, ha trabajado con importantes personajes de la poesía, dándose al quehacer creativo. Quisiera ahora que pudieran intervenir algunos compañeros que han estado justamente en esta labor. No sé si puede estar Juan Cristóbal, los compañeros que están, Lorenzo, no sé, los compañeros que han estado vinculados en ese periodo de vida que me parece muy importante destacarlo, resaltarlo y quedarlo perennizado. Adelante, compañeros. Juan Cristóbal, ¿quién está por ahí? Adelante, Guillermo. Hola, Sí, sí. Jorge. Cristóbal primero. Sí, adelante, Juan Cristóbal, te escuchamos. Gracias. Yo creo que hay personas que han estado mucho más cerca de Julio que yo. Un saludo a Nilda, a sus hijos. Creo que de los que veo a Lorenzo, ha sido un hombre que ha conocido mucho a Julio. Yo lo único que quisiera rescatar es una pequeña anécdota que tuvimos con Julio y que demuestra lo que tú decías, esa pulcritud y esa seriedad que tenía Julio para las cosas. Yo no recuerdo exactamente cuándo llegué a conocerlo a Julio, pero fue una tarde que estuvo en mi casa, que estuvimos conversando, ya éramos amigos, ya nos conocíamos. Él ya había publicado en la revista Educación un testimonio mío sobre el colegio. Y fue cuando yo le entregué a Julio unas cartas, creo que fueron unas 15 o 20 cartas, de Juan Pablo Chan. Y quedamos que esa carta, recuerdo, me la dio liberando generosamente. Y yo sentía que no era una cosa que me podían pertenecer, ni yo publicarlas, sino tenía que entregarles a alguien de la Elena para que ellos pudieran ser los autores de esa publicación. Y quién mejor que Julio, a quien ya yo conocía lo que había sucedido en Bolivia, y entregué esas cartas a Julio. Y quedamos en publicarla, que yo iba a hacer un pequeño prólogo. Lamentablemente esas cartas, por motivo uno u otro, no se llegaron a publicar. Y yo las tengo aún en mi poder, por si acaso, si quisieran ustedes, que quieran publicarlas. Pero recuerdo sí que una de esas cartas había una de Juan Pablo dirigida a su hermana, donde le contaba por qué se había retirado del APRA. Y esa carta me dio a mi pie para incluirle en un libro que yo estaba preparando sobre el APRA, que era Disciplina Compañeros, que finalmente Ricardo Gadea editó, publicó el libro, junto con un compañero, Juan Mendoza, que dirigía una ONG. Entonces, esa carta yo la incluí dentro del libro Disciplina Compañeros, pero de esa carta después con el tiempo dio pie a que yo pudiera publicar o pudiéramos publicar conjunto con otros compañeros un libro que se titula Goodbye Mr. Aya, que son 15 cartas de renuncia al APRA. Es decir, la carta de Juan Pablo Chan me dio pie a mí para buscar más cartas y, por supuesto, encontré la de Cordero, la de Gustavo Valcárcel, Juan Pablo Chan, por supuesto, Eduardo Malkin, Manuel Escorza,
Héctor Cordero, y en fin, creo que la hermana de Ricardo, Gadea también tiene una renuncia que salió publicada en el periódico del MIR, el Voz Rebelde. Entonces todas esas cartas se reunieron en un libro que se titula, como les digo, Goodbye Mr. Ayers. Bueno, esas cartas yo las tengo aún en mi poder y si alguien de los compañeros de la Elena quisieran publicarlas, yo gustosamente se las entrego. Y para terminar, solamente quisiera decir que a mí me llegó la nota del fallecimiento de Julio, justo cuando estaba leyendo el libro que le había sido editado a Julio por la Casa de la Literatura, Los Poetas y sus Escuelas. Estaba leyendo ese libro cuando me llamaron y supe de ello. Nilda, un abrazo muy fuerte para ti y tus hijos. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Cristóbal. Realmente has hecho Gracias, Juan algo Cristóbal. que tenemos pendiente, hacer varias publicaciones respecto a nuestros compañeros, incluidas las cartas. Así que Hildebrando toma la posta con Juan Cristóbal, ya se conocen bien, para recuperar y hacer las publicaciones respectivas. Lo merecen mil veces más. Bueno, tenemos también un compañero del Instituto Pedagogía Popular, donde trabajó él. Vamos a darle la palabra a Cifredo. Adelante, Chiroque. Mi estimada Nilda, Alejandro, Ernesto, quiero dar un brevísimo testimonio de Julio. Lo conocí hace 40 años a través de la mediación de Pancho Adriansen, que lo veo por ahí. A mí me habían votado. ¿Sí? Me habían votado del INID, del Ministerio de Educación, por estar encabezando una huelga, y estaba refugiado en un lugar justamente con Balbuena, y ahí trabajaba también Pancho, y él fue el mediador que me hizo conocer a Julio. Y después de muchas reuniones cerca del Hospital Revaliate, de manera interesante ese hospital, allí dándole vueltas, decidimos crear la revista Autoeducación. Eso fue por el año 1980. Éramos los dos inicialmente. Posteriormente entró también a trabajar con nosotros de manera graciosa Alejandro Kusianovich. Y ya, como decía Julio, el trío, nos multiplicábamos, nos llegaban cartas a montones, pensando que éramos un gran equipo. La verdad que éramos los tres. El trío, como decía Julio, el trío. Nadie más. Ese trío creamos la revista Autoeducación. El nombre lo discutimos mucho y refleja en gran medida lo que pensaba, el punto de coincidencia que en esos momentos teníamos. Por un lado, algunos que planteábamos la línea de masas, y Julio que planteaba, leyendo a José Carlos, planteaba de que en cada institución debería haber un círculo de autoeducación obrera. Y decidimos crear dos cosas: la revista Autoeducación y los círculos de autoeducación docente. Comenzó y discutimos mucho, por mucho tiempo, qué carácter debería tener la revista, y era eminentemente un carácter político, ¿no? Los dos veníamos de dos frentes diferentes y ahora estábamos en un frente, digamos, del campo de la sociedad civil. Nos encontramos en la práctica educativa
que después de 2 años de creada la revista, decidimos crear el Instituto de Pedagogía Popular, ¿no? En un cafetín de la Residencial San Felipe, por allí creamos esa institución. Muchas aventuras con Julio, muchas prácticas lindas con Julio. Recuerdo 2, cuando decidimos que en una carátula de la revista Autoeducación apareciese en carátula, ¿no?, la fotografía de uno de los murales que está cerca en la avenida Salaberry, cerca de Rebagliati, donde está Melgar con su guitarra y su fusil. Estaba en pleno ardor de la década del 80 y del 90. Publicar eso era muy riesgoso. Lo sacamos. Esa es una anécdota muy interesante. Otra anécdota interesante es la que se dio cuando en todas las ONGs y las instituciones no se quería hablar ya de una educación política, de una educación popular, porque un grupo que estaba en la lucha había tomado el nombre de escuelas populares. Y eso quemaba. El nombre de educación popular quemaba. Nos reunimos el trío y decidimos qué hacemos. Y los 3, poniendo la mano encima de la mesa, dijimos educación popular siempre. Y pasó a ser un eslogan. Tengo varias anécdotas con Julio, pero quisiera referirme a los últimos momentos. Con Julio, en esta pandemia, el trío nos hemos reunido como 3 veces. Y la última vez era para discutir cómo hacer educación popular en la actual situación. De qué manera contribuir con el IPP, como decíamos, para que asumiese su rol por el cual lo habíamos creado, asumiese un rol político, ¿no? Entonces, esa decisión la teníamos que comenzar a discutir en esa reunión. Julio llegó a la reunión y nos dijo: hermanos, estamos acá el trío, pero ¿qué tal si lo dejamos para la próxima semana? La reunión. Y la dejamos para la próxima semana. 2 días después, Julio estaba ya en el Rebagliati. Y una semana después se nos fue. Julio, hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Gracias. Realmente una buena lección nos dio Julio con su participación en este esfuerzo. Él siempre lo llamaba el Frente Único que hizo Mariatti, y esta es una réplica en el campo de la educación popular. A pesar de ser una fortaleza ideológica muy grande y realmente impregnado de su corazón marxista, él tenía una voluntad de generar amplios espacios de atención y de educación. Por eso lo llamó, incluso creo que en la reunión de la Casa de la Literatura lo llamó así, ¿no? Como el Frente Único, o en el prólogo del libro, lo llamó así como una calidad de frente que tenía para poder realmente divulgar la esencia de lo que es la educación política, popular en general, ¿no? Muchas gracias, compañero, realmente. Bueno, pasamos al compañero Lorenzo. Compañero Lorenzo tenía contarnos algunas anécdotas sobre Julio y recordarlo mucho más, perennizar un poco su memoria. Adelante.
Ahí está, ok, ahora sí. Bueno, la verdad que no tenía pensado hablar sobre, sino escucharlos a ustedes. Y ¿Cómo lo conociste? puedo contar unas cosas que conocí a Julio hace muchísimo tiempo, era más de 40 años, en casa de Gustavo Valcárcel. Yo no sabía quién era Julio, era una persona que nos pusimos a conversar de política, de literatura, y así nos hicimos amigos, conversando, discutiendo. A él le encantaba la discusión, y curiosamente las discrepancias nos hicieron muy amigos. Después, nuestra amistad se fue acrecentando con el tiempo. Nos reuníamos con Pancho Adriansen y Julio en la imprenta de Héctor Cordero. Entonces, así, digamos, una tertulia interesante ahí. Y siempre hemos estado muy juntos, muy unidos, y como ha dicho Hildebrando, Julio era un hombre fino, inteligente, culto, le encantaba hablar de literatura, de cine, de filosofía y sobre todo de educación. Él es uno de los grandes educadores que ha tenido el país, que tiene siempre un perfil bajo, que sacó una revista, Autoeducación, como bien lo ha señalado Chiroque, ¿no? Es una revista que ha servido a los maestros durante mucho tiempo. Y una revista de gran calidad, que duró bastante tiempo, ¿no? Bueno, esta pérdida de Julio, esta pérdida de Julio ha sido muy fuerte para nosotros, los que hemos sido amigos cercanos de él, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un poco difícil, ¿no? Hablar de Julio sin emocionarme, ¿no? Y sobre todo porque me han tomado de sorpresa. Pero como voy a decir, Julio siempre estará presente con nosotros. Muchas gracias, Lorenzo. Realmente importante tu presentación. Adelante, Pancho Adriansen, sí tenías bastantes anécdotas con él. Abre el... Yo no lo veo a Pancho. Buenas noches con todos, con todas. Ahí está. Realmente es para mí un honor estar presente en este recuerdo de Julio, un amigo muy querido realmente, a quien conocí hace mucho tiempo también, ¿no? Gracias a la intermediación de Lorenzo. O sea, debe haber sido por mediados de los 70, un poco antes tal vez, cuando yo era bastante joven, y había un grupo de personas, entre las cuales estaba Lorenzo, entre las cuales estaba Julio, que iban a sacar un semanario, recuerdo. Y bueno, y me invitaron a participar, a estar presente. Yo la verdad que no opinaba mucho frente a personas que eran además bastante mayores que yo en cierta forma y bastante experimentados. Sin embargo, estuvimos ahí y con Julio empezamos a desarrollar una amistad muy particular, a pesar que Julio era muy reservado, como lo han señalado creo que casi todos los que me han antecedido, ¿no? Sabía que Julio había participado en la guerrilla del Che, no sabía ni cuál era su seudónimo, ni qué papel había cumplido específicamente, solamente sabía que había estado ahí, que había estado preso, que gracias al triunfo del general Torres él había podido salir, y había llegado al Perú y estaba formando una institución de educación también, ¿no? Sin embargo, mi amistad con Julio se desarrolló mucho más, como muy bien ha señalado Lorenzo, en unas reuniones que teníamos con Héctor Cordero. En la oficina de Héctor nos juntábamos los días sábados por la tarde, varios amigos, entre ellos
estaba Julio, en primer lugar, estaba Lorenzo, también estaba de vez en cuando Carlos Angulo, Pablo Rojas, y llegaba sobre todo mucha gente política, muchos que habían participado tanto en la guerrilla del MIR fundamentalmente, como gente que había participado también en actividades políticas de distinto tipo, ¿no? Héctor era un gran anfitrión, además, ¿no? Siempre abierto, dispuesto a la conversación. Las conversaciones, por supuesto, giraban sobre política y giraban sobre una suerte de análisis de la coyuntura, por decirlo, hecho ciertamente de manera muy informal, en el sentido que no éramos ni una célula, ni una organización, ni nada por el estilo. Éramos simplemente un grupo de amigos que nos interesaba la política, algunos teníamos participación política en otros grupos, y conversábamos sobre eso, ¿no? Y así fue desarrollándose mi amistad con Julio. O sea, a través de escuchar las historias escuchar en primer lugar los análisis políticos y en segundo lugar escuchar las historias que ahí se tejían, ¿no? Porque como llegaba mucha gente, cada gente traía su historia. Para mí, que siempre me ha interesado la política en primer lugar y siempre me ha interesado la historia en segundo lugar, a pesar que no tengo nada que ver en mi formación profesional con eso, yo escuchaba con una gran atención y con un gran interés, ¿no? Hicimos y trabamos con Julio una gran amistad que se fue desarrollando conforme pasaron los años, ¿no? Cuando formó el Instituto de Pedagogía Popular, cuando formó la revista Autoeducación, cuando tenía varios proyectos. Recuerdo, por ejemplo, haber hecho una fotonovela que lamentablemente no se llegó a publicar, con un guión de José Watanabe, que era también muy amigo de Julio, ¿no? Y mantuvimos a lo largo de los años una estrecha relación de amistad, en las cuales, por ejemplo, Julio me evidenció su gran pasión, su gran interés que tenía por el Che como personaje histórico y como personaje humano, ¿no? Yo he tenido la suerte la suerte de viajar a Cuba todos los años, razón a que soy profesor allá de la Escuela de Cine, y recuerdo que Julio siempre me pedía que le traiga lo último de los libros que se publicaban sobre el Che en Cuba, ¿no? Era así, además me daba títulos, recuerdo, porque evidentemente los buscaba en internet o los buscaba a través de contactos que tenía y me decía, oye, tráeme tal libro que lo acaban de publicar, tal editorial, en tal año. Entonces yo le traía, ¿no? Iban así alimentando su biblioteca y su interés, por supuesto, sobre este personaje histórico tan importante, ¿no? Y bueno, a lo largo del tiempo descubrí un Julio, y en realidad no a lo largo del tiempo, fue bastante rápido, un Julio que era, como bien ha señalado Hildebrando, muy distinto a lo que nos vende la prensa de lo que es un guerrillero o un político profesional o perdónenme la palabra, que por supuesto no lo comparto, un comunista, ¿no? No, Julio era un personaje muy culto, sumamente culto, ¿no? Sumamente interesado en temas como la literatura, ¿no? Como la poesía, como la filosofía, además. Yo sé que él, por ejemplo, con Guillermo Orchadún tiene una gran amistad en base a la filosofía, al estudio de Marx, ¿no? Y por otro lado, en mi caso, un gran interés por el cine, ¿no? Nosotros conversábamos muchísimo sobre cine. Tenía sus preferidos, por ejemplo, le gustaba mucho Godard, un cineasta que, como todos sabemos, ha roto con toda la tradición cinematográfica, un cineasta que es totalmente irreverente con el mismo cine, y a él le interesaba la última producción de Godard, siempre me traía títulos, yo le buscaba las películas, se las daba, ¿no? Pero no vayamos a pensar que él se quedó, en una suerte de pasado de los años 60
¿no? O 70, sino que por el contrario estaba muy preocupado de lo que se hacía en la actualidad, ¿no? Entonces era ¿verdad? Un placer, una delicia conversar con él. Y además me enteré de cosas que eran, no sé, hasta cierto punto impensables para una persona, ¿no? Que ha pasado en una guerrilla, ¿no? Julio me comentó una vez que de joven había pertenecido a un grupo de ballet, ¿no? Algo que uno lo cuenta y puede tal vez provocar ciertas sonrisas, ¿no? Pero me contó toda la historia a raíz de que yo tengo una hija que practicaba ballet, entonces él fue a ver a mi hija y ahí surgió la conversación y conversaba con mi hija de los pasos y se notaba que era una persona que conocía, no era simplemente un aficionado que sabía ver ballet, ¿no? Entonces, tuve con él una relación muy, muy especial que en las últimas, digamos, en las últimas décadas, por decirlo, la década del 2000 al 2010 y en esta última, se acrecentó mucho más por mi interés de hacer, primero hice una película sobre la izquierda peruana en los años 60 y 70, que se llamó Desde el lado del corazón, en la cual Julio tuvo una participación muy grande en el sentido de que era una de las personas con las cuales yo iba conversando la película, ¿no? Yo le iba planteando mis inquietudes, por dónde iba a ir, por dónde pensaba que debería de fluir la historia, entonces él me iba dando sus pareceres y eso me ayudó enormemente. Y después porque a raíz del 50 aniversario de la guerrilla nos propusimos hacer una película sobre la guerrilla del ELN y la cual de alguna u otra forma la iba a complementar con la guerrilla del MIR también, ¿no? Lamentablemente el proyecto no se pudo concluir, ¿no? Iniciamos, yo tengo una larga entrevista de aproximadamente 2 horas grabada con Julio a propósito de los orígenes del ELN y de la guerrilla, pero bueno, era un primer material que después no lo pudimos continuar, por otras razones, porque por ejemplo era muy difícil conseguir material sobre esa época, ¿no? O sobre esos temas más que sobre la época, ¿no? Sin embargo, esto hizo de que nuestra amistad sea mucho mayor, ¿no? Digo esto porque, y hago hincapié porque Julio es una persona, como se ha dicho, y yo mismo también lo he dicho, muy reservada, ¿no? Entonces, hacer una historia sobre este tema, yo sé que para él fue un acto de confianza hacia mi persona muy grande, en primer lugar. En segundo lugar, vencer una serie de, ¿cómo llamarlo?, de propuestas que él tenía muy intrínsecamente grabadas, entre ellas la reserva, ¿no? Era un hombre muy reservado en el campo político, y mucho más reservado en su accionar político todavía, ¿no? Sin embargo, claro, él predicaba con el ejemplo, es cierto, y eso vale muchísimo más, ¿no? Y bueno, no sé, es una persona con la cual a mí me enseñó muchísimo de política. Yo siempre digo que yo he tenido 3 grandes maestros en la política. Uno de ellos es un periodista de mis años de estudiante universitario, estudié ingeniería por si acaso, no otra carrera, y había ahí un periodista mucho mayor, que después me enteré que pertenecía al Partido Comunista, que se llama Juan Francisco Castillo. El otro fue Héctor Cordero, ¿no? Un gran político, un gran amigo, y el otro fue Julio Dañino. Y bueno, es difícil pensar ahora que Julio no está, ¿no? Muy difícil. Porque, bueno, yo hablaba con él cada 15 días ahora en esta época de la cuarentena, ¿no? Y bueno, había planes, siempre hay planes. Siempre había planes con él, ¿no?
Venía a mi casa, almorzábamos, nos juntábamos en la casa de Lorenzo, almorzábamos y conversábamos y discutíamos de manera fraterna, a veces muy fuerte, pero siempre de manera fraterna, ¿no? Y bueno, nos hará mucha falta, ¿no? Definitivamente. Gracias. Efectivamente, mucha falta nos va a hacer falta, Julio, pero ya tenemos ahí sus trabajos, los testimonios estos que nos alientan realmente, porque vale la pena recordar cada uno de sus pasos, porque fueron realmente singulares, muy especiales, que ha marcado a cada uno de los que estamos presentes acá. Lamento que no haya podido ingresar Milciades, Alain, siempre han tenido problemas en la comunicación. No estaban sus nietos al costado, por eso es que no podían armar bien esto, pero vamos a palabra al compañero que ha estado también en Cuba con él, compañero Gadea, que tiene bastantes recuerdos y testimonios de Julio. Adelante, Ricardo. Abre tu micro. Buenas noches, queridos compañeros y compañeras. ¿Me escucha bien? Nuestro más sentido pésame de parte de Carmen y Ricardo, a la compañera Nilda, a sus hijos, a toda la familia por la enorme pérdida de Julio. Una noticia que nos ha tocado en lo más íntimo, porque para nosotros a lo largo de muchos años ha sido pues un hombre de la generación, un hombre del cual hemos aprendido y también hemos compartido mucho a lo largo de distintas épocas. Sentimos que se haya ido definitivamente. Y yo quiero también, en ese sentido, decirles que es algo que reconforta que podamos, tantos amigos y amigas, compañeros, compañeras, podamos reunirnos en este homenaje al combatiente, porque sin duda Julio fue un gran combatiente, no solamente un combatiente revolucionario, que lo fue sin duda, sino también un combatiente por sus ideas, un combatiente en el campo popular, un combatiente en el campo de la cultura, de la educación, un hombre que luchó siempre por sus convicciones hasta el final. Ese es el Julio que conocimos y compartimos parte de esas experiencias. Yo tuve la suerte de conocerlo cuando yo era muy joven, él no tanto. Él tenía ya alguna experiencia, como nos ha narrado Héctor. Yo lo he conocido a Julio cuando yo tenía pues 20, 21 años. Era mis primeras experiencias políticas en un grupo de estudiantes peruanos en Cuba que habíamos optado por propia voluntad por aprender algunas de las experiencias cubanas de lucha revolucionaria para la toma del poder, pensando que en América Latina y naturalmente en nuestro país, hacer una revolución como en Cuba era absolutamente necesario. El Perú de la época era un Perú dominado por una oligarquía tradicional, aliada a algunas empresas mineras y petroleras norteamericanas. La oligarquía en los hechos estaba representada por una serie de políticos tradicionales y por los grandes latifundistas que controlaban la mayor parte de las tierras del país. El 70% de la población peruana vivía bajo límites de miseria, de hambre, de sobreexplotación. En realidad, ¿cómo no pensar en una revolución? Y eso es lo que nosotros, al ver la realidad cubana, pues pensamos que también era necesario y posible aportar nuestro grano de arena a la gran gesta de una revolución
peruana y latinoamericana. En esos afanes lo conocí, y muchos jóvenes como yo lo conocimos, a Julio, a Héctor y a otros compañeros que también buscaban lo mismo, pero que tenían alguna experiencia más. Ellos ya habían militado en otras organizaciones, tenían alguna experiencia militante y política, tenían algunas convicciones, cuando la mayor parte de los becados todavía no teníamos sino una formación básica sobre la realidad, pero no teníamos todavía un conocimiento político, ni un programa, mucho menos una organización. En esas circunstancias yo conocí a Julio hace casi 60 años. Y el Julio que yo recuerdo es un Julio que estaba absolutamente definido en la necesidad de hacer una revolución, que buscaba, al igual que nosotros, la posibilidad de hacerse parte de esa revolución futura, que tenía una firme convicción, tanto es así que había buscado por todos los medios llegar a Cuba para tratar de aprender de ese ejemplo revolucionario. Y otra cosa más recuerdo de Julio, que él no era solamente un hombre que por la emoción asumiese un compromiso o una idea o una bandera. En realidad, él sí tenía una formación mucho más desarrollada que los jóvenes de mi grupo. Él me habló de Mariátegui y me habló no solamente a mí, al grupo. Él habló de una revolución sin calco ni copia, de una revolución que no debía ser repetición de las grandes revoluciones históricas anteriores. Es decir, él sí tenía una idea de cómo debía ser una revolución auténtica en nuestro país. En eso yo creo que él mostraba que era ya una persona con experiencia, con formación, que tenía una formación marxista, pero no de un marxismo repetitivo, escolástico, sino de un marxismo crítico y revolucionario. Esa fue la primera imagen que yo recuerdo de Julio. Luego nos separamos por distintos caminos. Él militó en el ELN y yo, por mi parte, con otros compañeros, militamos en el MIR. Nos volvimos a encontrar años después en el Perú. Y cuando me vuelvo a encontrar con Julio, nos volvemos a encontrar en la misma trinchera, en el mismo camino de la lucha revolucionaria. En ese momento, con Julio, hemos tenido conversaciones con vistas a la unidad en la acción entre los dos movimientos guerrilleros y hemos dado forma a un Comité Nacional de Coordinación entre el MIR y el ELN, que se formó en septiembre de 1965. Lamentablemente, en ese momento, ambos movimientos no teníamos una capacidad real de coordinación. Firmamos el Comité Nacional de Coordinación, pero las circunstancias ya nos impidieron que esta coordinación se llevara a la práctica. Yo creo que Julio, en ese periodo, 65, demostró que era capaz de llevar a la práctica y de luchar frente a todos los riesgos y dificultades por aquello que nos había propuesto 3 años antes, el 62.
Luego de los reveses militares que sufrió la guerrilla del 65, unos compañeros murieron, de la Puente, Lobatón, otros compañeros quedamos presos, ¿no? Héctor Béjar, Helio Portocarrero, yo mismo quedamos presos. Y Julio, en ese momento, a fines del 66, da un paso que muestra la firmeza de sus convicciones internacionalistas, porque él se incorpora como parte de la guerrilla del Che en Bolivia. Yo creo que esto todos lo conocemos, ha sido ampliamente planteado aquí, pero creo que lo que demuestra esto es que Julio fue un hombre sumamente consecuente en todo este proceso difícil y complicado. Cuando Julio sale de la cárcel y regresa a Perú, ya estamos hablando de la década del 70. A partir del 70 hasta aquí, Julio trabajó siempre en el campo como profesional vinculado a los temas de la educación. Yo lo he conocido, tratado y hemos hecho proyectos y gestionado algunos en distintos momentos, proyectos vinculados a la educación popular, proyectos dedicados incluso a la educación en aulas, a la educación de adultos. En una época, Carmen y yo hemos tenido que salir al exilio durante años a España. Y en España creamos una ONG que se llamó Minca, y Minca desarrolló una política de cooperación con varias ONGs y contrapartes en Perú, en Bolivia, en Ecuador. Y aquí en Perú trabajamos con el IPP, ¿no? de Chiroque, Kusianovich y Dañino. Y trabajamos apoyando esa revista Autoeducación y apoyando los círculos de autoeducación de bases. A lo largo de la vida, pues, nos ha unido muchas cosas, pero yo creo que lo fundamental a estas alturas, en el momento del adiós, es poner de relieve que fue un hombre revolucionario, sin duda. Fue un hombre marxista también. Fue un hombre sobre todo consecuente. Fue un internacionalista a carta cabal y fue un hombre hasta el último momento comprometido con la causa popular. En el campo de la educación, en el campo de la cultura, en todos los momentos y afanes de Julio siempre estuvo aportar a la causa del pueblo para la conquista de su auténtica liberación. Muchas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno. Muy bien, compañeros. Estamos, Alain Milciades, ¿ingresaron? Todavía. Edilberto Márquez, todavía. Muy bien. Entonces pasamos a la apertura de los compañeros que quieran dejar sus testimonios. Ya los que han pedido la palabra ya han sido concedidas, y así que quedamos abiertos para algunas anécdotas, lo más breve y lo más concretas, para poder ganar tiempo y no abusar de los que están esperando el momento. Adelante, compañeros, los que quieran abrir su micro, por favor, tienen la palabra. Adelante, Guillermo. Gracias. Muy buenas noches. Mi abrazo cariñoso a Nilda, Ernesto, Alejandro. Los extrañamos y queremos. Pero permítame que me explaye. Me voy a permitir decir algunas palabras en memoria de mi amigo, compañero y hermano Julio Dañino Pacheco.
Alguna vez, comentando paisajes de nuestra niñez, me quedé sorprendido cuando, recordando un episodio de aprendizaje temprano, vagabundeando por la escuela de la vida, que es la infancia. La escuela de la vida, que es la infancia del pobre, como es el sindicato, la universidad del proletario. Aprendiendo las primeras letras de la natación en la piscina de maravillas, lugar de mala fama, balneario insalubre para pájaros fruteros, lugar tan miserable, insalubre, un balneario insalubre para pájaros fruteros, lugar tan miserable como divertido que, para mi sorpresa, Julio también conocía. También había estado ahí en su niñez, de ilustre, precoz alumno de la pedagogía popular, de los extramuros del mundo, como más tarde los denominaría el poeta Verástegui. Vagando en esas constelaciones del bajo mundo, que eran los barrios altos de Lima, como cruzaba Julio años después las selvas del Beni. Cuánto me hubiera gustado acompañarlo entonces para aprender todo lo que él sabía y que su humildad no publicó para la fama. Digo que es indispensable escribir la biografía de los verdaderos hombres y mujeres latinoamericanos, como mi compañero, amigo y hermano Julio Dañino, que lucharon para la liberación nacional y el socialismo, que no deben ser apagados como solo recuerdos, que tienen que existir como ejemplo. Yo no podré culminar esta enorme tarea, porque es un trabajo gigantesco, el hablar y escribir sobre gigantes, porque todos los héroes de la liberación son gigantes de la historia que difícilmente podremos abarcar. Y escuchando esta enorme tarea, que es el registro y escritura de estas vidas, pero es urgente que alguien asuma la obligación de perennizar la memoria de luchadores sociales, los más importantes pedagogos de la vida, como lo fue siempre nuestro viejo combatiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Guillermo, realmente un buen recordatorio. Adelante, compañeros, el que quiera hacer uso de la palabra, o damos paso a Nilda para sus últimas palabras respecto en esta reunión, pero la vamos a tener siempre presente porque esto va a seguir. No vamos a olvidar nunca la memoria de Julio, por supuesto, y esta es una primera vez que estamos acá reunidos, pero vamos a hacerlo siempre cuando aparezca cualquier publicación, comentario. Hay varias ideas para trabajar con él, su biografía, sus últimos libros que seguramente estarán ahí ya listos para que poder dejarlos. En fin, muchas cosas tenemos pendientes con él, así que tenemos que cumplirlas a lo largo de todo esto. Adelante, Nilda. Gracias, Jorge. Quiero agradecer y reconocer a todos los que están presentes, a los que recordaron a Julio, pero quiero también decir de que he tenido la suerte de compartir mi vida con un hombre completo. Él no solamente
y fundamentalmente fue un hombre político, un hombre que fue siempre consecuente. Hasta el final de su vida, él creía en una nueva sociedad. Él creía en la importancia de que construyamos esa nueva sociedad, pero también fue un excelente padre que amó a sus hijos, un excelente abuelo, un excelente amigo, como lo testimonian ustedes, un excelente hermano, como quiso y a cada uno de sus 10 hermanos, a sus amigos, a mi familia, supo dar el valor a cada uno de ellos, a sus sobrinos. No solamente fue un hombre que habló, sino fundamentalmente en la práctica. Él no quiso que yo viviera a su sombra, sino fue un hombre que me dio todas las posibilidades y todas las exigencias para hacer mi propio camino, junto a él, pero mi propio camino. Yo creo que eso es algo muy importante y que siempre agradeceré a Julio. También quería hacer recordar de que él nunca dejó de tener presente a sus compañeros de lucha, al Zapata. Quería muchísimo al papá de Hernán, al papá de Yuri. Siempre me habló de él y de cada uno de ellos. Me habló de Koyak, me habló de todos aquellos que acompañaron y que construyeron esa lucha revolucionaria en el Perú. Bueno, hay mucho que escribir. Como dicen ustedes, yo creo que tenemos una excelente biblioteca dedicada a la lucha revolucionaria de América Latina, porque Julio fue eso, amó su país, pero amó América Latina, amó Cuba. Y bueno, le han quedado cosas en el tintero, hay mucho que él ha ido escribiendo, reflexionando, hay por delante mucho que hacer. Su muerte nos ha sorprendido, la ha sorprendido a él, porque no se imaginan ustedes cómo hasta el último momento él tenía pensado, trabajando todos los días y a cada momento. Quiero agradecer a todos y a todas las condolencias. Yo sé que nos va a ser difícil no tenerlo presente, pero su recuerdo será imperecedero, siempre estará junto a nosotros. Les agradezco en nombre de mis hijos, Alejandro y Ernesto, y de mis nietas y de toda la familia Dañino Pacheco. Gracias, gracias Jorge por este esfuerzo. Muy amable a todos. Qué cariño haberlos encontrado en este momento. Muy bien, vamos a intentar para cerrar, hacerle un saludo que siempre nosotros hacemos cuando los compañeros se despiden. Así que un presente 3 veces, que todos escuchen y nos escuche él también. Julio Danino Pacheco. Presente. Julio Danino Pacheco. Presente. Julio Danino Pacheco. Presente. Bueno, se escucha muy bien. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Venceremos. Muchas gracias, Nilda. Muchas gracias, Alejandro, Ernesto, por también concedernos la posibilidad de hablar de tu padre, de tu querido padre, y creo que lo tendremos siempre en nuestro recuerdo. Muchas gracias. Aplausos para Julio. Buenas noches. Que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas